Bien, se me ha pedido unas consideraciones sobre el libro de la obra Ciudad de Dios, una de las obras más importantes de San Agustín, para lo cual primero voy a decir algunas palabras sobre el santo, porque puedo suponer, y creo que no ofendo a nadie al suponerlo, que algunos no tienen conocimientos, no se suelen dar en general, por desgracia, en la formación católica de los padres de la Iglesia, ni de él tampoco. Así que algunos datos biográficos, luego entraremos en la consideración misma de su gran obra. Nació San Agustín en Numidia, en el norte de África, en el año 354, de padres, al parecer, no puramente romanos, aunque esa zona del norte del África era una zona muy romanizada, muy cristiana, tenía 600 obispos en la época de él, antes de las invasiones de los musulmanes, de la Guerra Santa de Mahoma, ¿no? La Gran Guerra de Mahoma contra la cristiandad. Y él nace entonces en esa zona muy cristiana. Su padre, Patricio, se llamaba, era empleado municipal, se hizo catecúmeno en los últimos años de su vida, recibiendo el bautismo poco antes de morir. Era una costumbre muy propia de la época esa, postergar el bautismo hasta la muerte. Constantino lo hizo también, poco por una idea ventajista, digamos, de bueno, uno la vida, a pesar de todos los pecados que tenga, si se arrepiente al final y se bautiza, se va al cielo. Y entonces muchos hacían así, postergaban el bautismo. El padre de Agustín hará otro tanto. Su madre, Mónica, en cambio, era una fervorosa cristiana y sin embargo, por su gran ambición, tenía ambición ella respecto de su hijo y en eso compartía plenamente la idea con su marido, soñaba para Agustín un brillante porvenir político, sobre todo como funcionario del imperio, y se hizo, en cierto modo, responsable también ella de algunos descuidos en la educación de Agustín, joven que revelaba unas dotes extraordinarias, una inteligencia brillante. Y cuando el niño enfermó gravemente y pidió bautismo, su madre, viendo desaparecer el peligro, y se entrega al modo de vivir del común, de la gente. Y de una relación ilícita con una mujer que duró varios años, más de 10 o 12 años, tuvo un hijo a quien puso por nombre Adeodato, palabra latina que quiere decir dado por Dios, Adeodato, todo junto, ¿no? Era el nombre de su hijo. Bueno, era un muchacho brillante, inteligente, estudioso, estudiante también, y tenía un verdadero desprecio a la religión de su madre, cosas de viejas, cosas de mujeres, porque le parecía, como él dice estrictamente, concretamente, todo lo que su madre creía, pensaba, un cuento de viejas, decía. El cristianismo es un cuento de viejas, textualmente. Habiendo leído, según indicaba el programa de sus estudios humanísticos, el Hortensius de Cicerón, se despertó en su alma el interés por tener una concepción filosófica del mundo, o sea, el interés, se despertó el bichito filosófico en su alma, y poco después se inscribió en un grupo muy snob de aquel tiempo, de jóvenes maniqueos, o sea, seguidores de aquella secta que venía del oriente, de Mani, fundado por Mani, por eso se llama maniqueos, venían de Persia, del Irán, de esa zona, y tenían un halo así de inteligencia superior al común de la gente, y él, como estaba justamente optando por una inteligencia no de vieja y no consintiendo cosas de viejas, sino a lo que la gente ingamba, como dicen los italianos, gente importante, creía, adhiere a este grupo, porque aparecía a sus ojos de hombre científico en contraposición al cristianismo elemental que enseñaba la Iglesia como una religión independiente de toda autoridad, y por tanto le permitía ser libre y no estar atado, no tener ninguna atadura, liberado de toda forma de cristianismo, iluminada, lo que luego llamarían el iluminismo, las luces de la razón, digamos, frente a una revelación de viejas, propio de viejas. Cuando termina sus estudios, en los años 374 y 375, sentó una escuela de artes liberales en su pueblo natal,
que se llamaba Tagaste, nombre que no nos suena muy bien en español, pero ¿qué vamos a hacer? Uno no elige el lugar de nacimiento, donde había nacido ahí en Tagaste su madre, enojadísima ya por el giro que tomaba la vida de este muchacho, de su hijo, ¿no? Que se había lanzado a una vida desenfrenada, no lo quiso recibir en su casa, ¿no? Por haberse apartado de la fe de sus padres. Y ella lloraba viendo cómo estaba su hijo, tanto que un obispo, cuando la veía así tan torturada por esta situación, la confortó con estas palabras: no es posible que perezca un hijo de tantas lágrimas, le dijo. Eso lo cuenta él luego en su libro de las Confesiones. Poco después trasladó su cátedra a la ciudad de Cartago, que era más importante, era la capital de esa zona. Hacia el fin de este periodo de su vida, las dudas sobre la verdad del sistema maniqueo iban aumentando. Al final veía que este sistema tan atractivo en primera instancia no lo era en segunda. La cosmología de estos herejes le parecía inconciliable con lo que enseñaba la filosofía griega, que era la filosofía suprema, y entendió también que el dualismo que sostenían los maniqueos, que había dos principios, el principio del bien y del mal que luchaban, estaba en contradicción interna con los conceptos que ellos mismos tenían de la divinidad. Y en este medio de estas dudas, de este grupo maniqueo, acabó de disipar esas dudas en contra de los maniqueos una entrevista que mantuvo con un obispo maniqueo. Ellos tenían también su episcopado propio, hereje, cismático, no cristiano. Bien, tiene una entrevista con un obispo, él creía que iba a encontrar un prohombre, encontró un papanata, y eso todavía hizo venir más abajo la secta maniquea, porque si así son los obispos, ¿qué será? Un tal Fausto de Milev, gracias a Dios que era tan bruto, porque ayudó a acelerar la conversión de este muchacho. Me pareció que era un charlatán. Sin embargo, aún en Roma, donde se había alejado, se había ido a Roma contra la voluntad de su madre, se fue a Roma, ahora estaba viviendo en Roma, frecuentó todavía, mantuvo alguna ligazón con estos maniqueos, porque claro, buena parte de su juventud le había forjado en torno a ellos. Y así andaba el pobre con dudas intelectuales, se metió con otros grupos, por ejemplo, escépticos, estos que no creen en nada, escepticismo filosófico, pululaban en la Roma decadente todos estos grupos, sobre todo si venían del Oriente ya tenían ese halo como hoy, ¿no? Así de estas religiones mistéricas, muy atractivas. Un tiempito después, por influencias del prefecto de Roma, o sea, el intendente, diríamos ahora acá, ¿no? de Roma, que se llamaba Símaco, un hombre inteligentísimo, brillante, un nostálgico del Imperio Romano, que veía con tristeza la conversión del imperio al cristianismo, la caída de los dioses y todo eso, y escribió discursos brillantes sobre ese tema, muy interesante este personaje. Por influjo de este intendente de Roma, consiguió una cátedra en Milán, la cátedra de retórica en Milán, sacada a concurso por el Estado. Y así entonces lo tenemos en Milán, ya en un lugar muy prestigiado. No obstante esta colocación segura y honrosa, y a pesar de que su madre y otros parientes cercanos se le habían acercado, se le habían aproximado, ahora vivían con él en Milán, se habían ido con él a Milán, se sentía interiormente atormentado, se sentía desgraciado, porque no solo era esclavo de su pasión, todavía seguía siendo instintivo, sino que su anhelo de verdad en materia religiosa no acababa nunca de hallar satisfacción. Y entonces, asistiendo un día como curioso a la catedral, no era cristiano todavía, pero por curiosidad vamos a oír qué dice, a ver, este obispo católico que se llama Ambrosio, obispo de Milán, lo fue a escuchar y le encantó el modo como este obispo explicaba la Sagrada Escritura, cómo tomaba el Antiguo Testamento y iba mostrando cómo esos hechos no solo eran hechos históricos en sí mismos, sino que preparaban el nuevo, era como un preludio del nuevo. Le encantó esa ligazón histórica, que él siempre tuvo una visión muy amante, enamorada de la historia, y así empezó a sentir especial satisfacción en estas ideas y corregir la crítica maniquea contra el Antiguo Testamento, porque los maniqueos decían que el Antiguo Testamento era obra de Satanás, de un Dios malo, y que el Nuevo era de un Dios bueno,
y establecía una lucha entre el Dios malo y el Dios bueno. En cambio, Ambrosio explicaba que había una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento era la cosecha y la plenitud del Antiguo. Entonces esto le encantó, a él era un hombre muy de cosmovisiones. También aprendió que el reconocimiento de Dios como de un espíritu puro, la espiritualidad del alma y el libre albedrío podían estar en consonancia con la enseñanza de la Iglesia. Comenzó a comprender que la Iglesia no era esos cuentos de vieja, que era toda una visión grande del hombre, de la naturaleza, de la historia, y eso le abrió importantes panoramas. La cosa que, si bien no le gustaba en San Ambrosio, dice, era sat episcopaliter, dice en latino, era demasiado episcopal, o sea, un poquito principesco en el trato. Sin embargo, él superó este pequeño secundario escollo y pidió ser bautizado, ya grande, adulto. Recibe el bautismo en el año 387 junto con su hijo Adeodato, el chico ese, y un amigo de él llamado Alipio, íntimo amigo de él, y Ambrosio será el que los va a bautizar, a los tres. Algunos meses después emprendió el viaje de regreso al África pasando por Roma, y cuando se encaminaba hacia el África, al pasar estaba en Roma y se fue a la ciudad de Ostia, que es el puerto de Roma, en orden a embarcarse para el África, y ahí justamente muere su madre. Se muere su madre, y toda esta muerte lo relata muy bien en las Confesiones. En el año 388 volvió a llegar a su Tagaste natal, donde vivió por 3 años haciendo vida monástica con algunos amigos, un grupito tipo eremítico, una vida así, muy ascética, y ya comenzó a extenderse su fama, tanto que el obispo de Hipona, llamado Valerio, y el pueblo le pidieron al obispo que lo hiciera sacerdote a San Agustín, ¿no? A Agustín. Agustín aceptó, y así aceptó ser ordenado. Lo tomó de sorpresa, fue a pedido la gente, porque ya era un hombre conocido y todo. ¿Por qué no lo hacen sacerdote a este? Le dijeron, el obispo le invitó, y él aceptó por fin ser ordenado. Y desde entonces la afición que sentía por los sistemas estudios filosóficos y por las artes liberales dejaron lugar a una orientación más teológica y pastoral propia del sacerdocio, de su vida sacerdotal. Luego el obispo lo hizo consagrar como auxiliar de él, obispo, y a su muerte lo sucedió en la sede. Así que ya lo tenemos al obispo de Hipona, formando a su clero, ¿no? También en un espíritu monástico, y se dio a la predicación. La pluma absorbió su tiempo, ha dejado un montón de libros, controversias religiosas de su época, estuvo en todas. Primero estuvo ocupado por un decenio en su lucha contra el maniqueísmo, justamente su antigua religión, porque quiso hacer blanco de sus trabajos precisamente la herejía de la que él mismo había conseguido librarse antes de entrar en la verdadera iglesia. Luego otro periodo de su actividad lo consagró a impugnar otra herejía llamada donatista por su fundador, un obispo Donato, que había hecho un enorme mal a la iglesia africana durante el siglo IV, y mantuvo una gran discusión con los obispos donatistas, 280 obispos donatistas, en un concilio en el cual convocó, fueron 280 obispos católicos, y él tuvo una actuación notable, terminando casi con el error. Al año siguiente surgió otra controversia, un hombre que vivía de lucha en lucha, la controversia pelagiana. Pelagio era un monje del sur de Francia que sostenía, sobre todo más que él, los pelagianos, sostenía que uno podía salvarse con sus solas fuerzas, sin ayuda de la gracia, con la voluntad, no más. Pelagianismo, una herejía, y por eso él defendió la gracia, el valor de la gracia, el doctor de la gracia se lo llama. Y así murió en el año 430, mientras los vándalos asediaban la ciudad de Hipona. Vándalos era un grupo de bárbaros, y de ahí viene la palabra vandalismo, porque eran terribles. Hasta hoy se habla de acción vandálica, ¿no? Porque estos no eran bárbaros tremendos, bárbaros en el doble sentido de la palabra, por ser no romanos y por ser bárbaros en el sentido que usamos. Pues bien, va a ser precisamente en este asedio de Hipona, donde estará rodeada la ciudad por largo tiempo por estos bárbaros, muertos de miedo los de Hipona, donde su obispo Agustín, allí también encerrado, va a escribir
la obra de la ciudad de Dios. Con lo cual nos muestra un poco cómo en épocas trágicas y dramáticas pueden los héroes levantar el espíritu y soñar con un futuro vencedor. La obra de San Agustín es el tiempo de la crisis del Imperio Romano. Una verdadera crisis, solo comparable a aquella de que habló Guardini en su libro sobre el fin de los nuevos tiempos, una crisis tremenda. Fue el 24 de agosto del año 410, entran los bárbaros en la ciudad de Roma. Este fue un acontecimiento crucial en aquella época. En la ciudad de Roma, las hordas godas de Alarico, jefe bárbaro, que acampaba junto a sus muros, entra por la puerta Salaria de Roma, y los bárbaros ponen a saco a Roma y se retiraron después de 6 días de pillaje. Algunos los católicos interpretaron esto como un castigo de Dios por todos los mártires, por todas las persecuciones del imperio. Y de hecho causó una impresión hondísima en todo el imperio. La noticia, cargada con el detalle de los sucesos sangrientos, se propagó con rapidez. Desde aquella época se hablaba de la Roma eterna. Todo el mundo creía, era una frase de los romanos antiguos, y después los cristianos lo heredaron, la Roma eterna. La idea era que Roma era indestructible, que jamás Roma podía desaparecer. Por eso este hecho fue realmente espantoso para todo el mundo. San Agustín, cuando se entera, dijo en uno de sus sermones: cosas horrendas nos han sido contadas, ruinas, incendios, rapiñas, muertes, torturas, deshonras. 1000 veces nos las han contado y otras tantas las hemos lamentado y llorado, y todavía no nos podemos consolar de ellas. Y se planteó ya entonces el tema, suscitado por la caída de Roma, la reflexión que se hizo en aquel tiempo. ¿Por qué cayó Roma? ¿Qué pasó? Tanto entre los paganos como entre los cristianos. Los cristianos dijeron, bueno, a lo mejor es un castigo por los pecados romanos, y los paganos dijeron al revés, es culpa del imperio que se hizo cristiano. Cuando el imperio era pagano no hubiera pasado si el imperio fuese pagano, algo semejante. Y San Agustín va a tomar esta objeción, y para eso va a escribir su libro, La ciudad de Dios, para contestar esta objeción. Como dije, esta catástrofe tuvo enormes proporciones, ¿no? Que lo impresionaron muchísimo a Agustín. Era un hombre de fina sensibilidad, era un enamorado del imperio y del cristianismo. Las dos cosas sufrían. Sin embargo, el hecho en sí, solo la caída de Roma, no hubiera sido suficiente para dar motivo a una obra de la envergadura de la ciudad de Dios. Al fin, la caída de Roma era un suceso humano, y Roma era obra de los hombres, y estas, al igual que las obras de Dios, solamente desaparecen cuando Dios lo permite. Pero aquí actuó este otro factor. La conmoción que causó en el mundo pagano va a afectar de rechazo al cristianismo, por este motivo que dijimos antes. Los paganos le culparán la ruina de Roma, al par que todas las calamidades del imperio. Decían, vuestro Dios permitió este desorden, ¿para qué sirvió la conversión de los pecadores? Y entonces esto fue una enorme objeción que se instaura en aquel tiempo. Entonces Agustín va a escribir esa obra, La ciudad de Dios, que son 22 libros, llaman libros los antiguos a los capítulos, en vez de capítulo primero es el libro primero. Los primeros 11 o 12 libros los dedica a responder a esta objeción. O sea, es una parte apologética, ¿no? A responder a la objeción, por qué, y habla muy interesante, de otro punto de vista. Y la segunda parte, los últimos 10 o 12 libros, hace una teología de la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esto es lo más valioso, lo más perdurable. Lo primero es una respuesta a una objeción del momento. Sin embargo, tiene muchos valores, es bueno leerla igual, pero esta segunda es la que más nos va a ocupar, la que nos interesa más a nosotros, porque es el primer autor cristiano que entabla lo que podríamos llamar la teología de la historia, es decir, una visión de la historia desde la teología, no desde la sociología o de la psicología o algo por el estilo, a política, sino como si dijéramos, vista desde los ojos de Dios, teológica en ese sentido. ¿Cómo ve Dios la historia? Nosotros nos enfrascamos en un hecho histórico y creemos que ahí ahondamos en eso, ¿no? Pero Dios lo ve ese hecho histórico en un conjunto grande que va del Génesis al Apocalipsis. Entonces ese hecho cobra todo su realce y también,
se desinfla un poco de la importancia que le dan los hombres cuando están sumersos en ese hecho, por ejemplo, un hecho crítico y difícil. Entonces va a escribir esta obra que va a dar como las claves, las grandes claves de la historia. Él va a sostener en este libro de Civitate Dei, así se llama en latín, de la ciudad de Dios, acerca de la ciudad de Dios, porque si bien hay dos ciudades, él le da el título al libro de la principal ciudad, la ciudad de Dios, que es la que vale. La otra es el reverso. Eso lo va a decir luego. La verdadera historia es la de la ciudad de Dios. La historia de la ciudad del mundo, la otra ciudad, es como el reverso, el negativo de una foto. Lo importante es la foto, lo que ha salido en la foto. Y así le va a llevar su libro de Civitate Dei. Él entonces va a decir que toda la historia se explica por la existencia de dos ciudades, llamando ciudad, no en el sentido que llamamos nosotros, la ciudad de La Plata o de Buenos Aires, sino una modalidad, una concepción de vida que agrupa un montón de personas en una sociedad, digamos, en una comunión de ideas, en una cosmovisión, dos ciudades. Y así está el texto famoso, clave de esta obra, que dice: dos amores hicieron dos ciudades. Esto es importante, o sea, la ciudad depende de un amor determinado. Dos amores edificaron dos ciudades. La terrena, dice, que se basa en el amor de sí hasta el desprecio de Dios, y la celestial, que se basa en el amor de Dios hasta el menosprecio de sí mismo. Este es el texto clásico que está en el libro 14 de la ciudad de Dios. Dos ciudades, entonces hay dos amores que están presidiendo dos cosmovisiones. Una cosmovisión que tiene a Dios por lo supremo, el primado de Dios, y el hombre subordinado a Dios, criatura de Dios, imagen de Dios, y otra, el hombre como lo supremo, el hombre deificado, el hombre soberbio, digamos, elevado, y Dios sometido al hombre, o marginado, o expulsado de la ciudad. Y el enfrentamiento de estas dos ciudades, que son en el fondo dos amores, el enfrentamiento es lo que explica la historia, es la explicación última de la historia, la explicación teológica de la historia. De modo que uno puede ir metiendo todos los hechos de la historia a la luz, a la luz de este enfrentamiento teológico. Dos amores, amor de sí y amor de Dios. Amor de sí desordenado, se entiende, deificante, soberbio, y amor de Dios, amor obediente, digamos, del primado de Dios, ¿no? De modo que habría o entrega o rebeldía en última instancia. Entonces, las dos ciudades la va a ir ahora describiendo San Agustín como, decíamos, dos cosmovisiones opuestas verdaderamente, una anclada en sí mismo, en torno al yo, elevándose la otra y fundiendo el yo en el creador, un dualismo, verdaderamente dos ciudades enfrentadas. Ahora dice, va a ir explicando detalles de estas dos ciudades. Cada ciudad, sendas ciudades tienen su origen, y en esto es admirable San Agustín, en todo es admirable, pero en esto es más admirable. Si nosotros tuviéramos que explicarlo, quizá empezaríamos, qué sé yo, en Adán, en Eva, empezaríamos en Caín, que va a decir él, Caín es un representante de la ciudad del mundo, asesino de su hermano, el odio, pero él va a empezar mucho más lejos. ¿Dónde empiezan las dos ciudades? En los ángeles, antes de la existencia de la historia humana, antes de la historia, en la creación, en la división de las dos clases de ángeles. Ahí va a empezar la historia, ¿no? Así entonces dice que las dos ciudades están compuestas de hombres y de ángeles, las dos. Anteriores los ángeles a los hombres, el primer origen de las dos ciudades, dice, la tenemos que poner en el encuentro y diferencia que tuvieron entre sí los ángeles. Los ángeles. Unos se conservaron en la fidelidad al Creador. ¿Quién como Dios? Dijo Miguel. ¿Quién como Dios? Es la ciudad de Dios, el primado de Dios. ¿Quién como Dios? Precisamente porque Dios tiene el primado. Y la otra, seréis como dioses. El otro grito. Son dos gritos que explican la historia. Dos gritos angélicos que luego se van a transfundir a los hombres y van a conseguir secuaces o seguidores, digamos, y secuaces, porque la palabra secuaz es más negativa, seguidores y secuaces entre los que quieran exaltar al primado de Dios y los que quieran exaltar el primado del hombre, la soberanía del hombre y la soberanía del pueblo. Todo eso tiene que ver con esto. Y así entonces, mientras unos ángeles se conservaron en la fidelidad a Dios, los otros, dice Agustín,
volviendo las espaldas al sumo Dios, se miraron a sí mismos. La idea es muy linda, ¿no es cierto? O sea, el pecado angélico probablemente ha sido ese, ¿no? Los ángeles buenos se miraron a sí mismos, se vieron gloriosos y se dieron cuenta que esa gloria venía de su Creador, que todo lo grande, la inteligencia, la voluntad que tenían, era un don, una dádiva, y por eso, ¿quién como Dios? Los otros se miraron a sí mismos y se vieron tan espléndidos que se olvidaron de que eran un reflejo de una fuente, y entonces viene la autoadoración, seréis como dioses, querer igualar a Dios por la soberbia, como en la Torre de Babel quisieron levantar las piedras de la soberbia para llegar a igualar a Dios. Y así entonces, según dice San Agustín, se produjo esta división. Y declara muy bien San Agustín que cuidado con decir que hay, como decían los maniqueos, hay dos principios, uno del mal y otro del bien, o sea, que Dios creó algunas cosas buenas, los ángeles buenos, pero que también hay ángeles malos como un principio, que fueron malos desde que existieron. Eso dicen los maniqueos, hay dos principios, del bien y del mal eternos ambos. No, dice Agustín. Todos fueron creados buenos, nada más que Dios les dio libertad a los ángeles, de modo que unos eligieron y se abrazaron con el bien que Dios le había dado en ellos, y otros, en cambio, prefirieron abrazarse con el mal. O sea, en esto va también contra esa posición maniquea. No se puede achacar a Dios la caída de los ángeles, dice. Fue la voluntad de unos lo que se torció y estableció esta separación que abrió un abismo entre ellos. Puestos todos en la posibilidad de abrazar el bien común de la criatura que es Dios, optaron unos por desconocerlos, se apartaron de ese bien, como si ellos, dice, fueran su mismo bien. Se miraron a sí mismos, un pecado de narcisismo, se miraron a sí mismos. Eso entonces, de esta manera, la caída consistió en esta visión desordenada de la criatura, ¿no? Que olvidó que era un reflejo, que era una imagen de algo que la trascendía. Bueno, correspondientemente a estas dos sociedades de ángeles van a aparecer dos sociedades de hombres, dice, dos sociedades de hombres, ¿no? Y van a estar aliados los ángeles malos con los hombres perversos y los ángeles buenos con los hombres buenos. Es decir, la lucha que se va a entablar en la historia será una lucha cósmica, que no es solo inteligible a la luz de los combates de las voluntades humanas, si se obvia o se olvida esta relación preternatural. El hombre entonces, puesto también como los ángeles ante la disyuntiva de elegir a Dios o el querer ser como Dios, según la tentación angélica, la tentación diabólica, y el hombre cae, y entonces comenzarán a dividirse los hombres, ¿no? Los que se quieran arrepentir luego de ese pecado y los que se mantengan adheridos a ese pecado. Las dos descendencias van a seguir. Y así, dice, nace Caín, que es en alguna manera el origen de la ciudad del mundo en la tierra. Caín, asesino de su hermano. Este Caín mata a su hermano Abel. Abel prefiguró la ciudad de Dios, al revés. Por eso es perseguido Abel, como lo va a ser a lo largo de la historia. Los que quieran seguir a Dios serán perseguidos por la ciudad del mundo. La persecución es parte de la historia, ¿no? Por eso no hay que extrañarse, dice San Agustín, cuando nos persigan, porque eso está escrito, es así, debe ser. La ciudad del mundo va a perseguir a la ciudad de Dios, y Caín ya está simbolizando esta persecución a su hermano Abel, que representa la ciudad de Dios. Pues bien, cada una de estas ciudades tiene, sigue diciendo Agustín, su cabeza, tiene su rey. El rey de la ciudad de la tierra es Satanás, de la ciudad del mundo, de la ciudad del hombre mayor, divinizado, es Satanás. El rey de la otra ciudad es Cristo, Cristo se hace cabeza de la iglesia. Aquí dice un dato formidable San Agustín, a mí siempre me ha gustado tanto esta idea de él. Desde la creación a la parucía, Cristo es cabeza de todos. O sea, él no ve la iglesia como que naciera después de Cristo. La iglesia nace con Abel, dice él, de alguna manera, porque Cristo ya está actuando hacia atrás de la cruz, y hacia adelante, hacia el fin de la historia, está trabajando, formando esta sociedad, esta ciudad de Dios. Así que entonces, desde la creación a la parucía, Cristo es cabeza de todos los hombres, aunque en diversos grados, en algunos en acto, porque ya son cristianos, están adheridos a él, otros en potencia,
o por la, etcétera. Cabeza de los hombres, y por eso cabeza de la historia. Cristo es la cabeza de la historia. La historia de la humanidad no es otra cosa sino la historia del cuerpo de Cristo. Por eso decíamos antes que al libro lo va a llamar la ciudad de Dios, porque eso es lo principal de la historia, ¿no? Lo que haga Mao, lo que haga Stalin, lo que haga Fukuyama y el orden mundial, todo eso es el reverso de la historia. La historia verdadera la hace la historia de la santidad. Esa es la historia, lo que sale en los diarios es la antihistoria, podríamos decir. Pues dice, Cristo es la cabeza de la ciudad de Dios, Satanás es cabeza de la ciudad del mundo, de los perversos. La cabeza de un cuerpo, dice Agustín, influye en el cuerpo interiormente, gobernando y dirigiendo a sus miembros, pero también establece un gobierno puramente exterior en cuanto que ordena a los miembros hacia su fin externo. Y en este segundo aspecto, digamos, Satanás. Satanás no puede dominar interiormente en los hombres, pero puede sí dominar desde fuera y ejerce un real dominio, ¿no? Así que estos dos caudillos, Cristo, caudillo de la ciudad de Dios, desde el comienzo de los tiempos, simultáneo con la creación del mundo, así como Satanás, desde el comienzo va a ser la cabeza de la otra ciudad, la cabeza de los ángeles rebeldes y la cabeza de los hombres rebeldes, la cabeza de toda esta ciudad del mundo. San Agustín describe así la reyesía de Cristo. El Señor mismo, en su cuerpo, que es la Iglesia, ha sido joven en los primeros tiempos. He aquí que Él ha envejecido, Cristo ha envejecido. Lo va a decir Él no en el sentido de la decrepitud, sino en el sentido de que Cristo se hace añejo con la historia, porque Cristo es siempre joven en realidad, ¿no? Pero se expresa de esta manera, ¿no? Cristo ha sido joven en los primeros tiempos, ahora ha envejecido. Vosotros bien sabéis, comprendéis que es nuestra cabeza Cristo y el cuerpo de este jefe somos nosotros mismos. Solo nosotros y no aquellos que han vivido antes que nosotros, no. Todos los justos que han existido desde el origen del mundo tienen a Cristo por cabeza. Creyeron efectivamente que vendría aquel que nosotros creemos que vino. Es la única diferencia que nos separa del Antiguo Testamento. Aquellos creyeron en alguien futuro, nosotros creemos en alguien que ya vivió en la tierra, pero todos creemos en el mismo. De ahí sale la irradiación. Cristo clavado en la cruz va a extender su brazo izquierdo hacia el Antiguo Testamento y su brazo derecho hasta la parucía para abarcar toda la historia. Quiere ser cabeza de toda la historia, de toda la ciudad de Dios. Dice, es esta fe la que los ha salvado como a nosotros. Él debía ser la cabeza de toda la ciudad de Jerusalén, uniendo a todos los fieles desde el comienzo hasta el fin, como también las legiones y los ejércitos angélicos, para que hubiera una única ciudad bajo un único rey, un solo reino gobernado por un mismo emperador, gozando de una paz y una salud eterna, alabando a Dios para siempre, bienaventurada para siempre. Dos ciudades entonces, dos pueblos, dos reyes, etcétera. Pasemos a otro aspecto del que él va a tratar. Va a decir que las dos ciudades se dividen porque una de ellas es peregrina y otra es terráquea, podríamos decir. Las dos ciudades están mezcladas en el tiempo, mezcladas. No están los buenos acá, los malos allá. Puede estar dentro de la iglesia, hay buenos y malos. Dentro de la iglesia hay miembros de la ciudad de Dios y de la ciudad del mundo. No es que la ciudad de Dios se identifique con la iglesia, ni que lo que llamamos hoy enemigos de la iglesia, liberales, comunistas, todos sean la ciudad del mundo. Puede haber ahí adentro gente muy buena. No es una cosa geográfica, están entremezclados. Un dato importantísimo, que como el trigo y la cizaña, la parábola esa es la misma idea. Y Cristo no quiere que se arranque, que queden los puros de un lado y los malos. Sería más cómodo, más lindo eso, no. Tenemos hermanos nuestros que son traidores, falsos hermanos, ¿no? Y hay enemigos nuestros que un día serán Saulos que se convertirán en Pablo. Y eso entonces lo destaca. Pero ahora, sobre todo, quiero destacar este aspecto, el aspecto peregrinaje, que me parece importante. Es decir, la actitud del cristiano es una actitud peregrina. La ciudad del mundo es fija y estable, es una ciudad de la tierra. En consecuencia del fin de ambas, que la primera vive solo para la tierra, la ciudad del mundo vive solo para la tierra. La ciudad de Dios mirando al eterno, entonces vive este mundo como un tiempo de paso, sabiendo que estamos de paso, caminata, que no nos puede dar la felicidad total,
En cambio, la terrena pone la felicidad en la tierra, el paraíso en la tierra. Miren, la idea de Marx es plenamente agustiniana. Podemos meter el marxismo en esta idea marxista agustiniana. La ciudad del mundo no es peregrina, es terráquea, inmanentista. Se instala en esta tierra, echa raíces en esta tierra, porque esta es su única patria. Y no hay que pensar en otra ciudad, en otra patria, porque no existe, no hay más que esta patria. Y en cambio la ciudad de Dios está orientada hacia lo alto. Y así, cuando Agustín habla de la ciudad de Dios, siempre indica su estar de paso, la llama peregrina. Un poco la idea que luego expresará Santa Teresa cuando diga que nosotros no estamos acá en una mansión, sino esta tierra es un hotel, no una mansión. La mansión supone un lugar donde uno se instala definitivamente, el hotel supone algo de paso. El hombre, entonces, el hombre de la ciudad de Dios, quiere hacer de su casa un hotel, del hotel una casa, de lo que es transitorio, lo definitivo, el hombre inmanentista. Por eso, Bella en Abel dice, primero nació el ciudadano de este siglo y después de él el que es peregrino en la tierra. O sea, primero nació Caín, el mayor, y luego nació el peregrino, por la gracia peregrino en el mundo y por la gracia ciudadano del cielo. Caín quiso ser ciudadano de la tierra, Abel quiso ser ciudadano del cielo, por eso Caín es un hombre afincado en la tierra, es un hombre que hizo ciudades, el primero que hizo la ciudad, dice Agustín, curioso, hace un ataque a la ciudad, porque la ciudad finca, hunde a la tierra. El otro era pastor, el pastor es nómade, el pastor es cristiano, es la oveja, no se instala en la tierra, ve un símbolo en estas dos figuras de las dos actitudes, la ciudad de Dios peregrina. Caín fundó una ciudad, dice, en cambio de la Escritura no dice de Abel, porque dice la ciudad de los santos es soberana y celestial, aunque produzca en la tierra ciudadanos en los cuales es peregrina hasta que llegue el tiempo de su reino. O sea, esta ciudad no tiene aquí su patria final, su patria terrena. Caín dice, engendró a Enoc y fundó en su nombre una ciudad, la terrena, no peregrina en este mundo, sino apoltronada en su paz y felicidad temporales. Es la paz del mundo, lo que dijo Cristo, mi paz os doy, no como la del mundo. O sea, el mundo tiene su propia paz. Tuvo todos los horrores de nuestra época, ¿no? Una paz que no se explica a qué paz se refiere, si es la paz de Cristo o la paz de las Naciones Unidas. Hay una paz de Cristo y una paz que no es de Cristo. La ciudad del mundo busca una paz apoltronada, como él dice bien, ¿no? La fórmula que usa Agustín, una paz apoltronada en la felicidad temporal. Caín dice significa posesión, porque es el que posee, el poseedor de cosas. Ciudad aquí, posesión, fijación, nada de miras ulteriores, nada de valores supremos. Su bien propio es lo terreno, su cabeza, digamos, su afán lo caduco, su reinado lo efímero. Es en el tiempo ciudad y lo dejará de ser cuando la ciudad celestial sea definitiva. De ahí toda la secuela inherente a lo terreno que la acompaña, todo el desatarse de sus pasiones que describe espléndidamente San Agustín, que en ello buscan su saciedad, porque buscan su felicidad en las pasiones, en la tierra nada más. Toda la animosidad de sus miembros unos contra otros, la ciudad del mundo está enfrentada, porque no vive en la verdadera paz, aunque aparentemente pueda ser tratados de alianza, en el fondo se odian, reina el odio en esa ciudad. Todo el interés de dominio, considerado como el más excelente de los bienes, las riñas, las guerras, todo esto lo mueve la ciudad del mundo. La ciudad terrena dice que no será eterna, pues una vez condenada al último suplicio ya no será ciudad, tiene aquí abajo su bien y se goza en su posesión con ese gozo que pueden brindar tales cosas. Y porque ese bien no es tal que excluya de sus amadores las angustias, por eso esta ciudad con frecuencia se divide contra sí misma, pleiteando, batallando, luchando y buscando victorias mortíferas o al menos mortales. Me acuerdo, no aquí, pero en otro lugar, y complementando muy bien esta idea, usa San Agustín dos verbos, le gusta mucho jugar con las palabras, el verbo uti y el verbo frui. Uti significa en latín usar, y frui significa gozar, de ahí viene la palabra fruición en español, fruición. Uti y frui, pues bien, dice Agustín, uti y frui, ¿no? Uti significa usar, dice que lo propio de los miembros de la ciudad de Dios es uti de las cosas de la tierra para frui en el cielo, o sea, usar de las cosas de la tierra como instrumentos de paso para gozar de lo definitivo. El hombre
frui de lo que debería uti. El hombre de la tierra pone su gozo, su fruición definitiva en las cosas que solo son utilitarias, digamos, que se ordenan hacia otra cosa. Uti y frui, dos actitudes que definen las dos ciudades. Como se ve, lo esencial de la ciudad del mundo es su afincamiento definitivo en el siglo, con el que tiende a identificarse, a hacerse uno con él. El amor de sí, el endiosamiento del hombre. En cambio, la otra ciudad es peregrina porque tiene los ojos puestos en la finalidad de modo que el hombre de la ciudad de Dios, dice Agustín, es como un expatriado, porque en realidad no es esta nuestra patria final. Aun cuando debemos amar la patria de la tierra como un preanuncio y una prefigura de la celestial, en realidad somos expatriados, porque nuestra patria auténtica, definitiva, será aquella. Así que aquí estamos como desterrados, debemos convivir con los ciudadanos de la ciudad del mundo, que no son ni peregrinos ni expatriados. Ellos son verdaderos ciudadanos de este mundo circundante, en él han echado sus raíces, ella quiere ser su patria definitiva. Bien, y destaquemos que de lo que ya insinuamos antes, que estas dos ciudades están mezcladas, es una idea que ama mucho San Agustín, expresar, porque todo el mundo, este es un problema, están perplexe, dice en latín, perplejas, mezcladas una en otra, entremezcladas, y así, mientras las dos ciudades caminan por la tierra, dice, sus ciudadanos no siempre están donde debieran estar. Pueden estar a lo mejor integrando grupos de enemigos, digamos, de Cristo, pero como Saulo, pero no están donde deben estar, van a estar un día en otro lugar. Y viceversa, pueden ser cristianos, obispos, lo que sea, están equivocados, no están ahí. O ya su corazón está en otro lado, aunque aparezcan ser de esta ciudad, entremezclados. Aun cuando estén en la iglesia, aquellos, dice Agustín, cuyo amor aspira a los bienes de la tierra, son ciudadanos de la ciudad terrena. O sea, es obispo, bueno, veremos qué ama. Si lo que ama es lo terreno, es un hombre de la ciudad del mundo, no es por ser obispo que es de la ciudad de Dios, sino por lo que ama, cuáles son sus amores, a dónde apunta su felicidad. La iglesia misma, dice, como tal, siempre aspira a los bienes de la ciudad celestial, pero sus miembros no siempre son de la ciudad de Dios. Y agrega como hay, vamos terminando ya, un enorme antagonismo que nunca se podrá quitar entre las dos ciudades. Esto es en una ley histórica. Esta lucha existirá siempre. Hay una tensión entre las dos sociedades en las que se divide la humanidad y configura la historia en su sentido teológico más profundo, este enfrentamiento. Los padecimientos de Cristo, centro de la historia, se continúan en sus miembros. Es decir, en la muerte de Cristo, las dos ciudades alcanzan su plenitud. La ciudad del mundo crucifica a Cristo. Cristo es perseguido y crucificado. Y a lo largo de la historia, la ciudad del mundo seguirá persiguiendo al cuerpo de Cristo. Persiguió la cabeza, persigue a sus miembros, es una ley de la historia esta. Para que se realice lo que decía San Pablo, cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Cristo ha querido que falte algo. Esta frase de por sí es una herejía de San Pablo, porque a la pasión de Cristo no le falta nada, le sobra, es exuberante. Como decía San Pablo, una gotita de la sangre de Cristo hubiera bastado para redimir a todo el mundo, y sin embargo él hizo la hemorragia de la cruz. Pero cuando San Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, lo que quiere significar es que Cristo ha querido abrir su pasión a nosotros para que cada uno de nosotros ponga una gotita de sangre y le agrega la hemorragia de la cruz, ponga una astilla del travesaño pesado que él debió cargar. Pero toda la historia es, digamos, una continuación de esta persecución. O sea, la pasión no ha terminado. Siempre habrá Judas, siempre habrá obispos traidores como es Judas, había sido hecho obispo unas horas antes, siempre habrá Magdalenas junto a la cruz, o Juan, siempre habrá Pilatos, siempre habrá Herodes. Todos los personajes de la pasión existen a lo largo de la historia, se continúan, siempre lo van a encontrar. En cada época encontraremos Judas, Pilatos, los traidores, todos, estarán todos allí. Así que entonces, todo lo que son miembros vivos de Cristo y forman la ciudad de Dios deben continuar lo que falta a la pasión. Todo cuanto padecen de parte de aquellos que no son miembros actuales o vivos de Cristo es lo que falta a la pasión. Lo que a mí me persigue el mundo
es lo que falta la pasión, es lo que Cristo está esperando que yo le dé para completar esa pasión, para que todos seamos de algún modo redentores, corredentores mejor dicho. Hay un solo redentor, pero la Virgen Santísima es la primera corredentora y nosotros tras ella somos, cada uno aporta nuestro vínculo, nuestra gotita de sangre, y así cumplimos la universal pasión del Verbo encarnado. Dice linda la idea, la universal pasión. El Verbo tiene una pasión universal que es la que sufre toda la Iglesia, todo su cuerpo místico. La sociedad de la tierra, de Dios sobre la tierra, debe padecer siempre la persecución y el odio de la ciudad perversa, cuyos miembros apenas son nada, pero sin embargo a veces tienen un enorme poder que puede amilanar a veces a los ciudadanos de la ciudad de Dios. De modo que dice San Agustín que es un test, no usa esa palabra, pero la idea que es un test de nuestra pertenencia a la ciudad de Dios el que seamos perseguidos. Si la ciudad del mundo no nos mira con malos ojos, mala señal. Porque si lo odió a Cristo, debe odiar a los que lo siguen. Esa sería la idea. De la ciudad del mundo parte la fuerza que tortura a la ciudad de Dios, que es la misma que torturó a Cristo y le dio muerte. Contra él y contra sus miembros vivos sigue ejercitándose el misterio de iniquidad hasta el último día. La última y principal batalla será la del anticristo, al fin de la historia, cuando se polarice todo el mal en aquella figura política que será el anticristo y tenga bajo su dominio el universo mundo, excepto un pequeño resto que resista, pero ese pequeño resto será el que recibirá, digamos, toda la gloria, ¿no? Porque serán los que tienen los ojos puestos en la eternidad. Y así, la historia, a los ojos de Dios, es la tensión de las dos sociedades desarrolladas hasta el último instante del tiempo, hasta el término. Bueno. Voy a decir una palabrita ya terminando para aplicar esta teoría de Agustín a algunos temas de actualidad o más modernos. Podría decir, el libro de San Agustín es un libro de teología de la historia, la primera y yo diría casi la única grande, porque ni Santo Tomás escribió una teología de la historia. Tiene atisbos, pero no una cosa así. Una visión histórica, no hay ninguno. Después de Agustín han querido seguir esto, algunos autores, Orosio y otros autores, han hecho seguir, hasta nuestro Gilson, que ha escrito Las Metamorfosis de la Ciudad de Dios, no hace mucho, un libro. San Agustín termina su libro sobre las dos ciudades con su siglo, obviamente. Él no podía decir lo que pasaba en el siglo VI, él murió en el 400, así que escribe la historia hasta su época, cuenta las cosas hasta su época, y de ahí ¿qué hace? No puede seguir. Entonces da un salto, y los últimos 4 libros son las postrimerías de la historia, muerte, juicio, infierno y gloria. Magníficos tratados, todos esos, ¿no? Pero el medio quedó sin escribir. Por eso es una sinfonía inconclusa, esta obra. Y los grandes pensadores modernos la están tratando precisamente tratan de concluirla, o irla continuando, con las claves que da de Civitate Dei a lo que pasa hoy. El enfrentamiento, por ejemplo. Y así entonces, este libro es un libro magnífico, pero un libro insinuante a todas las inteligencias de la historia que vayan aplicando esto a lo que va pasando. Podríamos decir que en realidad esta es la gran concepción de la historia, esta concepción rectilínea, que nosotros la vemos casi natural, que hay un principio, un medio y un fin, una creación, una redención en el medio y una parusía, un triunfo, pero no fue la visión, fue un invento cristiano ese, ¿no? En realidad, los griegos, ustedes saben, tenían una visión cíclica de la historia, por lo menos algunos griegos, ¿no? Una visión cíclica de la historia, según la cual la historia no tiene comienzo ni fin, sino que da vuelta siempre, porque ¿qué puede encontrar el comienzo de un círculo, el fin de un círculo? Una idea que tenían varios griegos y que la va a retomar Nietzsche luego con el eterno retorno y esas ideas. Bueno, otra concepción es la muy moderna y modernosa, del llamado el progreso indefinido, es decir, la idea de que la historia es recta, que tiene un principio, pero que no tendrá fin, no tiene fin, progreso indefinido. Va progresando la técnica siempre más y nunca se termina eso, ¿no? Eso está muy metido en el mundo de hoy, que es un mundo antiparusíaco, hablar del fin del mundo, no quiere la gente hablar del fin de la historia. Entonces, Fukuyama habla de eso, del fin de la historia dentro de la historia, no como decimos los cristianos, fin de la historia, a umbral de la eternidad, sino que él dice que hemos llegado al fin de la historia, pero para perenizar este momento glorioso del triunfo del liberalismo mundial en la historia, dice Fukuyama, ¿no? Bueno, y la concepción cristiana, que es así, esto es una idea muy de Agustín, muy tomada de Agustín.
A nosotros nos toca llenar entonces ese bache, digamos, que no ha expresado San Agustín, no ha podido expresar en su libro La ciudad de Dios. Podemos decir que en estos últimos, bueno, y así en esta visión podemos colocar las grandes revoluciones modernas, en esta visión agustiniana. Las dos grandes revoluciones, ha habido dos solo revoluciones en la historia de los últimos tiempos, dos grandes, los demás son golpe de Estado, golpe de timón, golpe de palacio, pero verdaderas revoluciones, es decir, revolución significa dar vuelta, reponer la cabeza abajo a una sociedad, ha habido dos, la francesa y la soviética, propiamente no hay más revoluciones en el mundo moderno que estas dos. Revoluciones tendría sentido malo, ¿no? Porque algunos autores hablan de que revolución, tenemos que dejar esta palabra al enemigo, nosotros no hacemos una revolución sino la contrarrevolución. Es una cuestión de fórmulas, no sé si convenga o no hablar así. Pero hablando, poniéndola en sentido peyorativo, la palabra revolución, es decir, algo que da vuelta a lo natural, habría estas dos grandes revoluciones que son, digamos, la francesa y la soviética, que como sabemos, muchas veces lo hemos oído, la soviética es la hija de aquella, ¿no? Aunque a algunos le parezca extraño eso, pero ya Dostoyevsky lo señaló muy claramente en su gran obra Demonios, donde muestra cómo de los padres liberales nacerían los hijos socialistas. Y personifica la persona, le personifica el mundo liberal en el padre Piotr, en el padre Verhovensky, que era liberal, ruso liberal, que hablaba francés porque no quería denigrarse hablando ruso, un idioma despreciable, esos estilos extranjerizantes, y que tiene un hijo que es socialista, y el hijo empieza a quemar iglesia, a matar gente, y el padre, un gentleman, ¿cómo haces eso? Y el hijo le dice, padre, no hago más que llevar al extremo lo que me has enseñado, nada más que tú te has quedado en un escritorio y yo he llevado a las últimas consecuencias tu enseñanza. La idea entonces es de padres liberales, hijos socialistas, las dos revoluciones íntimamente ligadas, tanto que cuando en el año 1989 se celebró el segundo centenario de la Revolución Francesa, el ejército más gallardo que desfiló abajo de la torre del Arco de París fue el ejército soviético. Todavía comenzando la perestroika, pero todavía el ejército soviético, saludando a su madre, como decía Engels, la Revolución Francesa. Estas dos grandes revoluciones podemos encauzarlas claramente en la visión agustiniana, ¿no? Amor sui, la exaltación del hombre, la marginación de Dios, la soberanía del pueblo, el no reconocer al rey como vicario de Dios, sino es el hombre que desde abajo hace la cosa, y la soviética nada digamos, la marginación total de Dios, y el fukuyamismo y todo esto, el nuevo orden mundial, y la New Age y todo eso, perfectamente lo podemos describir con las claves que nos da San Agustín. Esa es la grandeza de ese libro, un libro no terminado, como decíamos, una sinfonía inconclusa, hay que irle llenando, ¿no? Lo único, como en este proceso de inmanentización, como ha dicho un marxista importante, quedaba solamente, ya quedaba, digo, él lo decía en futuro, queda, pero podemos decir quedaba, pues ya se ha hecho un solo paso que por dar, y era la inmanentización de las virtudes teologales, es decir, mantener la fe, la esperanza y la caridad, pero entendidas de manera inmanentista. La fe, pero no ya en Dios, sino en el hombre. O sea, inmanentizar una fe, que ya no ser la trascendente teologal, sino hominal, hombre, ¿no? La fe en el hombre, la esperanza en la técnica, y la caridad como una expresión de la lucha de clases, de la dictadura proletaria, todas esas cosas. O sea, inmanentizar las virtudes teologales, ese paso ya se ha dado ahora, ¿no? Y se ha dado de los púlpitos, a veces sacerdotes que predican la fe como si fuera la pura solidaridad, o un puro elemento humano, o cosa de hombre, del corazón sentimentalismo, de cosas por el estilo. Bien, podríamos decir que en estos últimos momentos, con estas grandes revoluciones, se ha producido dos destrucciones. La primera está en marcha, todavía no está terminada, la primera se terminó, la segunda, digo, está en marcha. La primera es la destrucción de la cristiandad. Podemos distinguir entre cristianismo y cristiandad. Ustedes saben que son dos cosas diferentes. Cristianismo es la práctica de la vida cristiana individual. Y la cristiandad es cuando el evangelio impregna el orden temporal. Por ejemplo, en China actual hay cristianismo, porque hay cristianos sueltos, aunque estén en un campo de concentración, pero no hay cristiandad porque el orden político que da forma a un Estado se rige por otros criterios nada evangélicos. Bueno, entonces, en los últimos tiempos se ha dado un gran primer paso en destruir el cristianismo, ¿no? Podríamos decir al revés, ahora rápidamente. Primero se atacó el cristianismo desde la persecución del Imperio Romano, pero se atacó a los cristianos y al cristianismo, ¿no? Fueron las persecuciones del Imperio Romano. No había cristiandad, ¿quién iba a imaginar la cristiandad?
Luego el imperio se convierte y aparece la cristiandad. Ese es el proceso histórico que se siguió. Cristianismo primero, cristiandad luego. El proceso decadente empezó al revés. Primero destruir la cristiandad y luego destruir el cristianismo. Se destruye primero la cristiandad, es decir, ya el evangelio no impregna el orden temporal. No se quiere ni siquiera reconocer la memoria de que alguna vez el evangelio impregnó el orden temporal, como en la Constitución de Europa se quita toda referencia al cristianismo fundacional de Europa. Es la renuncia formal a la cristiandad, es decir, que el evangelio no impregna el orden temporal, una política independiente, una economía, una moral, un arte, una cultura, un trabajo, etcétera, totalmente autónomo del evangelio, de los principios del evangelio. Eso se ha logrado. Ya estamos en una época de poscristiandad, claramente. Quedan bolsones de cristiandad sueltos a los cuales apunta el enemigo para acabar de determinarlos. Y ya gobernar el anticristo en una sociedad totalmente poscristianizada. Pero yo digo que ahora estamos en el segundo ataque, ¿no? Atacar el cristianismo. O sea, ya erradicar el cristianismo de los corazones de los individuos también. Lo primero ya se ha logrado. Estamos bien, así que se nos ha querido engañar y muchos cristianos tontos han caído en el engaño de creer muchas veces en confundir las dos ciudades, aunque no se conozca la nomenclatura, en buenos y malos, que no son los que dicen Agustín buenos, los del Amor Dei, y malos los del Amor Sui, sino que, por ejemplo, como hemos hecho durante la Guerra Fría, muchos creyeron que los buenos eran Estados Unidos, la defensora de la Unión Occidental, como se decía, y los malos eran la Unión Soviética. Reagan decía el imperio del mal era la Unión Soviética y ellos eran los buenos, digamos así, y un poco lo que hemos creído y hemos apoyado un poco al mundo norteamericano contra el comunismo. Bueno, no nos dábamos cuenta, quizás, y esto lo ha notado muy bien Solzhenitsyn, entre otros, no nos hemos dado cuenta que no era una verdadera guerra entre el mal y el bien, sino que era una guerra intestina de la ciudad del mundo. Los dos eran ciudad del mundo. Los dos tenían el amor sui, al fin y al cabo el paraíso en la tierra que predicó Marx. No lo trató de practicar el Occidente, precisamente con el progreso técnico, con el hedonismo, el relativismo, todas esas cosas, lo quiso. Así que era una guerra civil, una guerra intestina de la ciudad del mundo, y nosotros tontos creímos que había buenos y malos. Y ahora lo mismo, los malos es el Islam y los buenos es Estados Unidos o sus aliados. O sea, esa tendencia y esto hay que evitar y no tomar partido, creo, que es una experiencia que en estos falsos enfrentamientos que no son el auténtico y el profundo, que es la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Ese es el enfrentamiento teológico al cual nosotros debemos estar atentos. El globalismo actual, entonces, sería una expresión también claramente, ¿no? Cuando Gramsci, que es un buen ideólogo de estos tiempos, habla de la esencia del marxismo, y creo que de la esencia también, Fukuyama, cuando habla del nuevo orden mundial, la esencia creo que la ve en el inmanentismo, la inmanencia, inmanere, ¿no? El hombre que permanece en, inmanere, viene del latín permanecer en, la actitud del hombre que vive en esta tierra como si fuera su patria definitiva, en contraposición a la trascendencia. Trans significa atravesar, transatlántico, la actitud del hombre que sabe que vive en esta tierra, como decía Teresa, en un hotel, de paso para una realidad ulterior, una patria celestial. Pues bien, el nuevo orden mundial está fundado en el espíritu de la inmanencia. Esto lo muestra así Fukuyama al hablar de un paraíso en la tierra, de que hemos llegado al fin de los tiempos, la felicidad plenaria del hombre, como él dice, que lo va a dar la democracia liberal, la economía liberal y la política liberal. Esas tres expresiones del liberalismo, política, economía y democracia, va a dar la felicidad plenaria al hombre, ¿no? Entonces, en la inmanencia, sin buscar la trascendencia. Y por eso los últimos enemigos de la ciudad del mundo serán los que defiendan la trascendencia. Ya no serán los fascistas, los nazis, ni nada. Los que defiendan la trascendencia serán los aguafiestas de la inmanencia, los que quieran realmente destruir el festejo, la festichonga de esta inmanencia, pueden hacer estos tipos, y hay que erradicarlos, marginarlos, como sea. No se trata de matarlos necesariamente, pero a veces marginarlos, considerarlos extraños a esta sociedad. Bien, y así estamos, ¿no? Bueno, lo que es decir para terminar, que tenemos que buscar la victoria. Nosotros, claro, quizás no la veremos, pero tenemos que luchar y no tenemos que renunciar no solo al cristianismo, o sea, a Cristo que reina en los corazones individuales, sino
a la cristiandad. No hay que renunciar a la realeza social, hay que tender todavía ella, aunque parezca casi imposible a los ojos humanos. Y creo que el ejemplo de Agustín es formidable. Rodeado de bárbaros, ¿quién podía pensar en una cristiandad? ¿A quién se le iba a ocurrir que pensara un momentito en su alma y qué sé yo, y que no hablara de todo lo que habló en la ciudad de Dios? Sin embargo, escribió esa magnífica obra que fue el libro de cabecera de la cristiandad. Carlomagno lo leía todos los días de Civitate Dei. De modo entonces que creo que a semejanza del ejemplo de San Agustín, nosotros también, asediados por los bárbaros modernos, una sociedad hackeada totalmente, burlada, con una iglesia en crisis profunda, en donde ya el enemigo es el católico en la práctica, no es el judío tampoco, ya no hay antijudaísmo, hay anticatolicismo en la práctica, en los medios, en todo. No hay que renunciar al triunfo. Nosotros tenemos que trabajar para ganar, aunque a lo mejor sepamos que no veamos el triunfo, debemos desde las catacumbas modernas soñar la cristiandad. Porque al fin y al cabo, al fin de cuentas, el día del juicio, Dios no nos pedirá cuenta de las victorias, sino de las cicatrices. Bueno, y eso es todo.